síndromes de aparato respiratorio, ¿no es cierto? En nuestra clase anterior habíamos revisado un poco lo que es síndromes parenquimales, ¿no? El síndrome de condensación infeccioso, inflamatorio, cuyo representante típico es la neumonía infecciosa, ¿no? Y el síndrome de condensación atelectásica o retráctil, ¿no? El síndrome de atelectasia pulmonar. Entonces son síndromes parenquimales. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en lo que son los síndromes pleurales, ¿no? Los que van a afectar la pleura. A ver, acordémonos, ¿no? Esto ya ustedes lo han hecho en sus clases de anatomía. En fin, ¿no? La pleura es una membrana serosa compuesta por dos láminas, ¿no? Que están no pegadas, no están adosadas, entre sí separadas por un espacio virtual, ¿no? Es decir, la pleura parietal que está pegada a la pared torácica y la pleura visceral que está pegada al pulmón, ¿no? Esta pleura, ¿no? Ejerce presión negativa, ¿no? Que evita el colapso pulmonar, porque si no, cada vez que el paciente inspira, pues el pulmón se colapsaría, ¿no? Esta pleura evita, ¿no? Que se produzca este colapso. Está compuesta por tejidos, por células mesoteliales, tejido elástico y conectivo, y por la pleura atraviesan, pues, discurren, ¿no? Capilares arteriales, venosos, linfáticos y también nervios, ¿no? Sobre todo en la pleura parietal, por eso es que la pleura parietal es la que duele, ¿no? Muy bien. Entonces, el espacio pleural se encuentra pues entre las dos hojas, ¿no? De la pleura, entre la pleura parietal, ¿no? Y entre la pleura visceral. Es un espacio virtual ¿no? Que mide 0 a 20 micras de espesor, ¿no? Y contiene una finísima capa de líquido, ¿no? O sea, prácticamente están pues adosadas los dos. No hay un espacio, es un espacio virtual, ¿no? El de las dos pleuras. ¿Qué compone este líquido pleural? Ya, esto van a prestar atención porque después nos van a servir estos parámetros. Bueno, el volumen es hasta 20 mililitros, ¿no? Dependiendo por kilo de peso, pero es muy, muy escaso, ¿no? Contiene células, ¿no? De 1000 a 5000, células mesoteliales en gran parte, monocitos también, linfocitos en menor proporción, granulocitos, ¿no? Proteínas de 1 a 2 gramos por decilitro, pero en realidad esta proporción de proteínas está en relación a la cantidad de proteínas en suero, ¿no? Es, obviamente la cantidad de proteínas en el líquido pleural es mucho menor pues, que la del suero, ¿no? Y es predominantemente albúmina, ¿no? 50-70% de estas proteínas es albúmina. La glucosa es menor que en el plasma, ¿no? Igual, la deshidrogenasa láctica, que es una sustancia que nos sirve bastante cuando queremos hacer un diagnóstico de exudado o trasudado, de las características del líquido pleural, nos sirve mucho este análisis de deshidrogenasa láctica y es menos del 50% del nivel plasmático, o sea, menos de la mitad de lo que hay en el suero, ¿no? Y el pH es un poco mayor que en el plasma. Entonces, fíjense que siempre cuando nosotros analizamos el líquido pleural tenemos que analizarlo en relación con el plasma. No solamente podemos eh, sacar una muestra de líquido pleural y decir, ah, esto es normal o anormal. No, tiene que ser siempre en relación con los niveles de las mismas sustancias que encontramos en el plasma. Eso lo vamos a ver después. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar del síndrome de derrame pleural, ¿no? Después de esta pequeña introducción. ¿No? Derrame pleural. Derrame quiere decir líquido, ¿no? Y ese líquido que se deposita pues en ese espacio, ¿no? Que era virtual, ¿no? Este espacio por algún motivo se va a acumular líquido, ¿no? Pero esto es anormal, ¿no? Ahora, esto se va a producir pues por alteración en las fuerzas homeostáticas que controlan el flujo del líquido que ingresa y sale del espacio pleural. También lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con mayor detenimiento, ¿no? Eh, para que este líquido en el espacio pleural mantenga su volumen normal, no aumente ni disminuya, intervienen pues fuerzas homeostáticas, ¿no? Que son las presiones, por ejemplo, de la pleura parietal y visceral, y este movimiento sigue la ley de Starling, ¿no? Que lo vamos a recordar también ahora. Entonces, a ver, acá tenemos, ¿no? La pleura parietal, ¿no? Externa, el espacio pleural, que es ese espacio pues virtual, pequeñísimo, y la pleura visceral, ¿no? Acuérdense, ambas, la pleura parietal y la pleura visceral están irrigadas por capilares, ¿no?
la pleura parietal por los vasos de la pared torácica, ¿no? Y la pleura visceral también por capilares, ¿no? Entonces, en la pleura parietal, los vasos de la pleura parietal, ya saben que existe la presión hidrostática y la presión osmótica, ¿no? La presión hidrostática dentro de los vasos hace como que empuja al líquido para que salga de los capilares hacia el extracelular, ¿no? Y la presión osmótica, que está dada fundamentalmente por las proteínas, como la albúmina, el contrario, retiene, hace que ese líquido se quede dentro de los capilares. Entonces, esto es simplemente un juego de presiones, ¿no? A nivel de la pleura parietal, la presión hidrostática va a hacer que se arrastre, que se vaya el líquido hacia el espacio pleural. El espacio pleural de por sí tiene una presión más baja que la atmosférica, ¿no? De -5. Entonces, esta presión de -5 jala también líquido, ¿no? Entonces, de la pleura parietal que empuja el líquido hacia el espacio pleural y la presión del espacio pleural que tiende a jalar el líquido, pues la presión resultante es de 35, ¿no? 30 de la hidrostática de la pleura parietal y -5 del espacio pleural. Entonces, es una presión de 35 que tiende a arrastrar el líquido hacia el espacio pleural. Entonces, si solamente existiera esta presión, todo el líquido se iría al espacio pleural, ¿no? Pero existen las otras presiones, ¿no? A nivel de la pleura visceral también hay una presión hidrostática, pero que es menor, ¿no? Porque los capilares pues tienen ¿no? una menor presión. Entonces, esta presión a nivel de la pleura visceral es de 11, es la presión que tiende a arrastrar el líquido hacia el espacio pleural. Y el espacio pleural pues tiene su presión igual de -5, entonces la resultante es 16, ¿no? 16 centímetros de agua que tienden a arrastrar el líquido hacia el espacio pleural. Entonces, esto es, por un lado, esta es la presión hidrostática. Ahora, por otro lado, está la presión osmótica, no dada fundamentalmente por proteínas. La presión osmótica es de 34 en la pleura parietal y 34 en la pleura visceral. Es igual en las dos pleuras. Y en el espacio pleural, que también tiene una pequeñísima, vieron ustedes, ¿no? En la composición del líquido pleural, que tiene una pequeña cantidad de proteínas también. Entonces, esto también tiende a sacar, ¿no? A botar el líquido hacia afuera. Entonces, la diferencia, ¿no? De 34 de la presión osmótica centímetros de agua en la pleura parietal y en la pleura visceral da finalmente una resultante de 26 centímetros de agua que tienden a que el líquido se retenga o se conserve tanto en la pleura parietal como en la pleura visceral, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿no? Sacando la suma algebraica, ¿no? De estas dos presiones, vamos a tener que la presión resultante, ¿no? Que tiende a arrastrar el líquido hacia el espacio pleural es de 9 centímetros de agua. Y la que tiende a sacar el líquido del espacio pleural hacia la pleura visceral, ¿no? La pleura visceral también ejerce su presión, es de 10. Entonces, prácticamente es igual, ¿no? 9, 10. Por eso es que el espacio pleural mantiene una pequeña cantidad de líquido y no aumenta, pues, ni colapsa, ¿no? Ni disminuye completamente. Entonces, esto es lo que mantiene en equilibrio al líquido o el espacio pleural virtual que tenemos. Entonces, de acá ya podemos nosotros deducir, ¿no? Que cuando aumenta la presión hidrostática o cuando disminuye la presión osmótica, pues va a producirse este aumento de líquido, este acúmulo de líquido en el espacio pleural, ¿ya? Entonces, este aumento de la presión hidrostática capilar o disminución de la presión oncótica capilar va a producir que se mueva el líquido que se mueva el líquido hacia el espacio pleural. Es decir, esto va a ser un trasudado, ¿no? Simplemente un ultrafiltrado del plasma, ¿no? Y es lo que lo conocemos como trasudado. También podría deberse a un movimiento de líquido desde el peritoneo, ¿no? Cuando hay en los pacientes con ascitis, por ejemplo, atención, ¿no? El líquido puede pasar a través del diafragma, ¿no? Entonces, movimiento de líquido desde el peritoneo y podría producir también un derrame pleural, ¿ya? Entonces, esta es una de las causas que va a producir el ultrafiltrado del plasma o trasudado. Pero también no podría haber un aumento de la permeabilidad vascular, o sea, un daño del endotelio, del epitelio de la pleura, ¿no? Un aumento de la permeabilidad vascular y eso producir
que el líquido también salga sin que haya alteración de las presiones. Entonces, si hay aumento de la permeabilidad vascular por daño de la pleura en sí, o compromiso del drenaje linfático, una obstrucción, por ejemplo, en el drenaje linfático, también va a producirse un derrame pleural, pero este va a tener otras características. Va a ser un exudado, ¿no? Porque fundamentalmente acá no hay alteraciones en las presiones, ¿no? Va a haber aumento de la permeabilidad capilar y compromiso del drenaje linfático. Entonces se va a producir exudado, cuyas características también las vamos a ver después. Entonces, el trasudado, ¿ya? Que es el ultrafiltrado del plasma por aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica, y se va a producir por alteraciones en la circulación sistémica. Cuando encontramos un trasudado, generalmente tenemos que orientarnos a buscar un problema sistémico en el paciente. O sea, el problema o la patología no va a estar solamente en la pleura, sino hay que ir a buscar otros órganos que podrían estar produciendo este aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. ¿Y qué podría ser esto? Aumento de la presión hidrostática por insuficiencia cardíaca congestiva, por pericarditis constrictiva, por síndrome de la vena cava superior, o sea, algo que está obstruyendo, ¿no? Nivel de vena cava, y se produce pues este aumento de la presión hidrostática. La presión oncótica disminuida, ya saben que fundamentalmente la presión oncótica está dada por la albúmina, entonces en todas las situaciones en que disminuyan los niveles de albúmina en el plasma, va a haber, pues podría haber derrame, ¿no? Derrame pleural de tipo trasudado, en cirrosis hepática, por ejemplo, en el cual no se produce albúmina por el daño del hígado, en el síndrome nefrótico, en el que se está perdiendo abundante cantidad de albúmina por la orina. Entonces va a haber una presión oncótica disminuida. Y la que también hemos comentado, asociada con ascitis, ¿no? Por comunicaciones transdiafragmáticas. En cirrosis hepática con ascitis, obviamente, y la diálisis peritoneal, ¿no? En la que para hacer este procedimiento se pone líquido en la cavidad peritoneal, y este líquido pues podría pasar también, ¿no? A través del diafragma hacia el espacio pleural. Entonces, esta es la etiología del trasudado, ¿no? Es decir, el ultrafiltrado del plasma. El exudado, sin embargo, ¿no? Que es un líquido, es el líquido pleural mismo, pero que tiene mayor cantidad de proteínas y algunas otras características. Este exudado se va a dar por aumento de la permeabilidad del vaso, ¿no? De los vasos pleurales, ¿no? Y si aumenta la permeabilidad, es decir, que esos poritos o los espacios que están entre célula y célula se van a hacer más grandes, entonces las proteínas van a pasar. Ustedes saben que las proteínas son grandes y no atraviesan, ¿no es cierto?, los espacios celulares. Pero cuando hay aumento de la permeabilidad porque hay una inflamación del tejido, sí, ¿no? Las proteínas pasan. Entonces van a pasar proteínas. También puede producirse por una obstrucción de los vasos linfáticos, ¿no? Se obstruyen los vasos linfáticos y también pues, puede producirse este derrame de tipo exudado por enfermedades de la pleura. Entonces, siempre que encontramos exudado, tenemos que pensar en una enfermedad ya de la pleura, no sistémica como en el caso del trasudado, ¿no? Cuando es el trasudado, estamos pensando en problemas del corazón, del riñón, del hígado, en fin, pero cuando es exudado estamos pensando en problemas de la pleura en sí, ¿no? Del pulmón. Entonces, ¿qué puede provocar un exudado? Una infección, ¿no? Una neumonía bacteriana o vírica, ¿no? Derrame paraneumónico se llama. La tuberculosis frecuentemente, ¿no? Neoplasias, cáncer de pulmón, las metástasis pleuropulmonares, linfomas, leucemias, mesotelioma, que es una neoplasia maligna de las mismas células de la pleura. Enfermedades intraabdominales como una pancreatitis, también puede producir un absceso subfrénico, o sea, un absceso por debajo del diafragma que puede abrirse hacia la pleura, también podría ser causa de un exudado, ¿no? Enfermedades del tejido conectivo como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, también lo vemos con relativa frecuencia, y algunos otros un poco más raros como hipersensibilidad a fármacos, mixedema, ¿no? En el caso de los pacientes con problemas tiroideos, o idiopático, a veces no llegamos a saber la causa, ¿no? Pero bueno, ese diagnóstico lo hacemos cuando hemos descartado pues todo lo demás. Entonces estamos en esta situación un exudado, ¿no? Ahora, este exudado, ¿no? Puede ser un empiema, ¿no? Este exudado puede ser simplemente líquido que contiene más proteínas, ¿no? Y a simple vista es un líquido amarillo que se parece a la orina, que a simple vista a veces no se puede diferenciar mucho del trasudado, ¿no? Pero si este líquido podría ser, por ejemplo,
ser de aspecto purulento. Entonces, estamos ante lo que llamamos un empiema, ¿no? Es el empiema, pus. Y este empiema, pues obviamente va a ser producido por una infección, por una neumonía bacteriana, generalmente por gérmenes anaerobios, ¿no? Puede ser secundario a un traumatismo del tórax, ¿no? Que se ha infectado secundariamente. Después de cirugía de tórax, ¿no? También por alguna infección, por mediastinitis, por un absceso subfrénico roto nuevamente, o sea, un absceso por debajo del diafragma que se abre hacia el diafragma y la pleura y puede producir pues un absceso, o un absceso pulmonar que se abre hacia la pleura, ¿no? Entonces tenemos ahí pus, ¿no? La pus es un tipo de exudado, ¿no? Pero ya tiene características propias, pues porque a simple vista vamos a ver qué es pus, entonces lo llamamos empiema, ¿no? Otro especial, también exudado especial, es el quilotórax, ¿no? El quilotórax que tiene mucha componente de lípidos, ¿no? Es un tejido un líquido pleural que va a contener sobre todo muchos lípidos, ¿no? Se da por traumatismo torácico que lesiona el conducto torácico, ¿se acuerdan? El conducto torácico que discurre a través del tórax está llevando la linfa. Entonces, cuando hay un traumatismo y este conducto torácico se rompe, esa linfa puede ser vaciada hacia el espacio pleural y producir un quilotórax, ¿no? Por linfa. En linfomas también puede presentarse un quilotórax o puede ser pues una complicación postquirúrgica, también por daño del conducto torácico. O un pseudoquilotórax, ¿no? Que no es linfa en sí, pero tiene gran cantidad también de lípidos que podemos verlos en los pacientes con tuberculosis crónicas, en pacientes con artritis reumatoide o a veces idiopático porque no conocemos la causa, ¿no? Entonces, quilotórax y pseudoquilotórax que contienen lípidos, ¿no? Bastante cantidad de lípidos. Ya, cuando hablamos de hemotórax estamos hablando de sangre, ¿no? Ya, este no es precisamente un exudado, ¿no? Es sangre en el espacio pleural, ¿no? Y bueno, aquí pues vamos a pensar en un traumatismo, es producido por un traumatismo penetrante que puede ser cerrado, ¿no? De repente la ruptura de una costilla que daña el pulmón, daña los vasos y comienza pues se produce un sangrado, ¿no? O puede ser iatrógeno, ¿no? Iatrógeno quiere decir que es producido sin intención, obviamente, por algún procedimiento médico. Por ejemplo, la colocación de un catéter venoso central, ¿no? Podríamos lesionar la pleura, los vasos y producirse un hemotórax. O cuando hacemos una punción, una toracocentesis para obtener líquido, también podemos dañar de repente los vasos y producirse un hemotórax. Entonces, estamos en la situación o en el caso de iatrogenia, ¿no? O complicación de un tratamiento anticoagulante, ¿no? Pacientes que están recibiendo anticoagulación y que no se está monitorizando o controlando bien el tratamiento anticoagulante y de repente el paciente está sobre anticoagulado, ¿no? Y por algún motivo puede haber la ruptura de un vasito y el sangrado. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta la medicación que reciben los pacientes, ¿no? Por eso es tan importante la historia clínica con todos los detalles que ya hemos mencionado y que han estudiado ustedes. Muy bien, entonces, esta es, ¿no? la fisiopatología, la etiología de los derrames pleurales. Ahora las manifestaciones clínicas, ¿no? El hecho de que el paciente tenga líquido en su cavidad pleural va a producir pues síntomas, ¿no? ¿Qué síntomas? Puede haber dolor, ¿no? Porque ya hemos dicho podría estar está afectada la pleura parietal y va a haber pues dolor que aumenta con la respiración. Ustedes le piden al paciente que tome aire y va a presentar el dolor, ¿no? Por afectación de la pleura parietal. Generalmente, antes de que se produzca el derrame, en los casos de los exudados, ¿no? De las lesiones de la pleura, antes que se produzca el derrame, hay una inflamación de la pleura y esto produce pues dolor, que luego cuando se produce el derrame ya disminuye el dolor, ¿no? Entonces, inicialmente puede haber un dolor de tipo pleurítico. Puede haber tos seca, ¿no? Porque acá vemos que no hay pues lesión en el parénquima, ni bronquial, ni nada que produzca moco, ¿no? Entonces va a haber tos seca, irritativa. Puede haber disnea, dependiendo de la magnitud del derrame, ¿no? El derrame puede ser leve, poco cuantioso, o puede ser pues masivo, ¿no? Que esté comprimiendo todo el pulmón. Entonces, la disnea va a depender pues de la magnitud, la cuantía del derrame. Y trepopnia. ¿Qué cosa es trepopnia, no? Trepopnia es una posición, ¿no? Que el paciente adopta. El paciente va a sentirse más cómodo estando echado
del lado del derrame. O sea, si el paciente tiene el derrame en el lado derecho, se va a echar en decúbito lateral derecho. ¿Para qué? Para mantener inmovilizado este pulmón y que el otro pueda movilizarse y respirar mejor, ¿no? Entonces, vamos a encontrar de repente a este paciente en trepopnia. Bien. Entonces, en los antecedentes, en la anamnesis, ¿no? Del paciente que viene con disnea, paciente que viene con dolor torácico, con tos, ¿no? Tenemos que hacerle una historia clínica bien hecha y dentro de los antecedentes o del análisis tenemos que preguntar síntomas que nos vayan a orientar a daño de otros sistemas, ¿no? Ya hemos visto que en el trasudado generalmente es producido por problemas cardíacos, renales, hepáticos, en fin. Entonces nuestro interrogatorio tiene que ir también a tratar de descubrir algo de eso, ¿no? Si hay disneas, si el paciente tiene disneas, tiene ortopnia, tiene palpitaciones, entonces pensaremos de repente en insuficiencia cardíaca, ¿no? Si tiene un antecedente de hepatitis B o de alcoholismo, pensaremos en cirrosis. Si tiene edema de miembros inferiores, tiene diabetes, ¿no? Pensaremos en un síndrome nefrótico. Entonces ahí estamos pensando en trasudados, ¿no? Si el paciente tiene contacto con pacientes que han tenido tuberculosis, hay alguien en la familia, en su trabajo, en fin, ¿no? Entonces pensaremos pues en un derrame de tipo exudado por tuberculosis. Si tiene antecedente de tabaquismo, pérdida de peso, pensaremos en una neoplasia. Contacto con asbesto, también podría producirse una neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Dolores articulares u otro tipo de síntomas nos orientarán a una colágenopatía, como una artritis, lupus eritematoso, en fin, ¿no? Se ha ingerido fármacos últimamente, pues la hipersensibilidad, las reacciones a los fármacos. Varices en miembros inferiores, reposo prolongado, cirugía traumatológica, embarazo, anticonceptivos, a un tromboembolismo pulmonar, ¿no? El tromboembolismo pulmonar también es una causa de derrame pleural de tipo exudado, ¿ya? Pero, ¿y en quiénes vamos a pensar en tromboembolismo? En estos pacientes, ¿no? Que tienen varices, ahora los pacientes post-COVID también, ¿no? Pueden debutar con tromboembolismo pulmonar. O antecedente de traumatismo, ¿no? Entonces podríamos pensar de repente en un hemotórax o un quilotórax, ¿no? De repente. Entonces, miren todos los antecedentes que tenemos que tener en cuenta. En el examen físico tenemos que considerar que cuando el derrame es menor de 400 mililitros en los adultos, generalmente, y 120 mililitros en los niños, el examen físico podría ser normal. De repente no vamos a encontrar ninguna alteración, pero sí vamos a encontrar síntomas. O sea, el paciente sí ya va a referir de repente la tos, el dolor, ¿no? Un poco de disnea, pero al examen físico no, puede ser que no encontremos nada. Entonces, no vamos a subestimar, nuevamente les repito, no subestimemos nunca los síntomas que tiene el paciente. ¿Ya? No es que le diga, oh, no señor, yo lo acabo de examinar y no encuentro nada y usted no tiene nada. No. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que basarnos también en los antecedentes, en todos los aspectos que estamos viendo de la anamnesis y si es necesario hacer otros estudios, hay que hacerlos, ¿no? Para estar seguros de nuestro diagnóstico. Muy bien. Pero cuando el derrame es un poco más de mayor cantidad, sí vamos a encontrar signos característicos, ¿no? Entonces, a la inspección vamos a encontrar al paciente en decúbito lateral sobre el derrame, ¿no? Lo que hemos dicho, la trepopnia, ¿no? Sobre el derrame. El choque de punta podría estar desplazado contralateralmente, ¿no? Si el derrame es derecho, por ejemplo, el choque de punta pues va a estar más desplazado, ¿no? Hacia la izquierda, y si es izquierdo podría estar desplazado hacia la derecha. El paciente va a tener una respiración costal superior, ¿no? O de repente superficial, ¿no? Tratando de no movilizar mucho el tórax. Puede haber taquipnia, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria. Si el derrame es masivo, el hemitórax, donde está el derrame, podría estar abombado, ¿no? O sea, vamos a ver, a la simple vista podría verse una asimetría, ¿no? Con un abombamiento del hemitórax afectado, sobre todo en los niños, ¿no? Porque en el adulto, que la caja torácica ya es más rígida, es un poco difícil que veamos este abombamiento. Pero en los niños sí podría ser, y sí es masivo, ¿no? El derrame. Y obviamente va a haber una disminución de la movilidad en el lado del derrame, ¿no? A la palpación. A la palpación vamos a empezar a palpar, ¿no? Por encima del derrame y, bueno, pues van a pasar, las vibraciones vocales van a estar, van a pasar bien, ¿no? No va a haber ningún problema. Incluso van a poder estar aumentadas un poco por encima del derrame.
Pero a nivel del derrame, ¿no? ¿Se acuerdan de las vibraciones vocales, ¿no? Corren bien, o sea, en un terreno sólido como el de del síndrome de condensación, van a percibirse pues perfectamente, incluso van a estar aumentadas. Entonces, corren bien, nadan mal y vuelan peor, ¿no? O sea, si hay líquido como en este caso, pues las vibraciones vocales no se van a percibir. Va a haber ausencia de vibraciones vocales. Y va a haber una disminución de la expansión también en la base, pues donde está afectado, ¿no? Entonces, ausencia de vibraciones vocales y disminución de la expansión de la base afectada. A la percusión, ¿no? Repetimos que el pulmón normal suena sonoro, ¿no? Entonces es un sonido un poco metálico, ese es el pulmón normal, ¿no? Podría haber un poco de hipersonoridad en las partes sanas, ¿no? Porque están de repente reemplazando un poco a la parte afectada, pero podríamos encontrar hipersonoridad. En el sitio del derrame en sí, vamos a encontrar matidez. Acuérdense, ahí sí hay líquido. Si se interpone líquido, pues va a cambiar la sonoridad y se va a volver mate. No, pero esta matidez tiene una característica especial. No era como la matidez que encontrábamos en el síndrome de condensación, ¿se acuerdan? Que si era un poquito de condensación, lo podíamos delimitar, ¿no? Y generalmente pues era un poquito que no afectaba ninguna de las estructuras, ¿no? Adyacentes o vecinas. Sin embargo, esta matidez del derrame pleural tiene características especiales. Va a tener el punto más bajo a nivel del esternón y el punto más alto en la línea axilar media. Esto es lo que se llama la curva de Damoiseau-Ellis. Curva de Damoiseau-Ellis, ¿no? Ahora, imagínense que ustedes ponen líquido, llenan una bolsa de agua, perdón, de plástico con agua, ¿no? Y ustedes observan y ven pues que ese líquido va a estar moviéndose de un extremo a otro, no van a poder localizarlo en un solo lado de la bolsa, ¿no? Siempre va a tender a ocupar todo el espacio de la bolsa, el líquido. Lo mismo pasa acá. Entonces este líquido va a tratar pues de meterse por todo lado, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando nosotros percutimos entre el epigastrio y el hipocondrio izquierdo hay una zona de hipersonoridad o timpanismo que corresponde a la cámara gástrica y que es el espacio de Traube, ¿no? Cuando hay este derrame, esta pleura tiende pues a ponerse por encima de ese espacio y va a desaparecer. Cuando el derrame es izquierdo, desaparece el timpanismo del espacio de Traube, ¿no? Y lo vamos a sentir mate. Entonces eso también nos ayuda a presumir que este es pues un derrame pleural. Entonces esto es por la parte anterior. Por la parte posterior también vamos a empezar a percutir, ¿no? Vamos a empezar desde arriba, sonoro, 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 y luego vamos a llegar a la parte mate, ¿no? Igualito se describe la curva, ¿no? La curva con el espacio, la parte más baja a nivel de la columna ahora y la parte más alta a nivel de la línea axilar media, la curva de Damoiseau-Ellis. Pero nuevamente les repito, este líquido tiende a estar pues a invadir, ¿no? Hacia otros sitios. Entonces también pasa por encima de la columna, ¿no? Acuérdense, la columna normalmente es sonora, ¿ya? Ahora vayan ustedes, percutan la columna en sus familiares y van a percibir un sonido sonoro, ¿no? Percuten sonoro, 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 y de pronto va a haber también una partecita a nivel del derrame que va a ser mate, ¿no? Y esta matidez forma una especie de triangulito que se llama el triángulo de Boncorangi-Grocco, que incluso pasa hacia el otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque la pleura pues tiende a expandirse, ¿no? La bolsita esta. Entonces, la columna mate también es un signo de derrame pleural, ¿no? Acuérdense, esto hace la diferencia, por ejemplo, con el síndrome de condensación, tanto el de la neumonía como el de la atelectasia, ¿no? El síndrome de atelectasia pulmonar, ustedes van a encontrar el área de matidez aquí, digamos, ¿no? Aquí donde estoy señalando en la parte external. Ahí está la atelectasia, ¿no? Esa matidez va a estar ahí, no va a invadir a la columna, no va a ir a ninguna otra parte, ¿no? Sin embargo, aquí en el derrame pleural van a encontrar este signo de la columna mate, ¿no? Y además es una matidez desplazable. Si ustedes hacen que el paciente se incline hacia adelante, esta matidez de repente va a disminuir de nivel, ¿no? Porque el líquido se va hacia adelante y acá disminuye. Sin embargo, en una atelectasia, en un síndrome de condensación, la matidez no varía, ¿no? No es desplazable. Entonces eso nos ayuda a diferenciarlo.
Bien, a la auscultación, ¿no? El murmullo vesicular, por encima de la zona del derrame podría escucharse un soplo expiratorio en E, que es lo que se llama el soplo pleural, y una distorsión de la voz, como una voz de cabra o de polichinela, que se llama broncoegofonía, ¿no? Por encima del derrame. Pero en el sitio del derrame va a haber ausencia de murmullo vesicular y no se va a auscultar la voz. Entonces, esto es lo característico. No hay. Bueno, esto es de la semiología clásica, ¿no? Para que tengan un poco de cultura general, el signo de la moneda de Pitres, que consistía pues en percutir, ¿no? A nivel del derrame, se percutía sobre una moneda y un examinador del otro lado escuchaba el ruido muy del metal, ¿no? Un ruidito claro del metal. ¿Por qué? Porque este ruido, este tipo de sonido a esa frecuencia es transmitida muy bien por el líquido, ¿no? Y se puede percibir, ¿no? Pero bueno, ahora con los otros signos y porque tenemos también los exámenes auxiliares más disponibles, digamos, entonces ya no lo practicamos, ¿no? Además que no podemos pegar tampoco nuestra cara allá al tórax del paciente, ¿no? Entonces eso es para que sepan, nada más. Muy bien, entonces ya nosotros tenemos una historia clínica bien hecha, con los síntomas, los signos que trae el paciente, la anamnesis que nos ayuda mucho a tratar ya de ver la etiología y un examen físico que nos orienta, digamos, a un síndrome de derrame pleural. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pedir exámenes auxiliares. Dentro de los exámenes auxiliares, pues ya saben, el examen auxiliar por excelencia es la radiografía de tórax, ¿no? Está disponible, es barata, asequible, en fin. Entonces, ¿qué signos radiológicos vamos a encontrar? Borramiento de los senos costodiafragmáticos. A ver, acá en el lado derecho del paciente y el lado izquierdo de nosotros, ¿no? Tenemos, miren ustedes acá, qué bonito se ve el seno costodiafragmático, ¿no? O sea, este ángulo entre las costillas, ¿no? La pared torácica y el diafragma. Entonces se ve ahí clarito, libre. En este lado no se ve, ¿no? Entonces hay un borramiento de inicio de los senos costodiafragmáticos. Va a haber el signo del menisco, es decir, esta muesquita, ¿no? Que corresponde a la percusión al signo de Damoiseau-Ellis, ¿no? Pero acá en la radiografía es el signo del menisco, ¿no? Esta muesca que es, pues nos indica con su punto más alto en la axila y de repente el más bajo a nivel del esternón. Entonces, este es el signo del menisco, también indicador de derrame pleural. Puede haber, si el derrame es extenso, puede haber un desplazamiento de la tráquea, del corazón, la tráquea del mediastino, ¿no? O sea, el líquido puede empujar hacia el otro lado, a las estructuras del mediastino, y también puede hacer que se amplíen los espacios intercostales, ¿no? Acá no vemos mucho eso, pero si es masivo, sí, los espacios intercostales pueden estar aumentados. Muy bien. Acá tenemos, miren, acá es un derrame en a la izquierda, tenemos un derrame pequeño, ¿no? Que solamente está borrando el seno costodiafragmático. Miren, en el lado izquierdo del paciente, ¿no? Acá tenemos el seno costodiafragmático libre, el angulito libre, negrito, pero acá no. Entonces acá este es un derrame pleural, ¿no? Es un derrame pleural. Y si le hacemos a este mismo paciente, miren, con las justas se ve acá, ¿no? No se ve mucho. Pero si hacemos que el paciente se eche de decúbito lateral del lado del derrame y le hacemos una nueva radiografía, entonces ahí sí ya podemos dibujar, podemos ver el líquido, el nivel de líquido, ¿no? ¿Por qué? Porque es un líquido que se mueve dentro de la bolsita esta de la cavidad pleural, ¿no? Entonces, al hacerlo echar al paciente, el líquido pues se va a ir a la gravedad, va a seguir la fuerza de la gravedad y se va a ubicar en esta zona, ¿no? Esta es una radiografía de un paciente en decúbito lateral derecho. Muy bien, otros estudios que nos pueden ayudar, la ecografía es muy importante porque detecta derrames loculados que parecen a veces atelectasias o parecen neumonías porque están loculados, ¿no? O sea, tabicados, ¿no? O que son muy escasos también, ¿no? Derrames muy escasos que no se ven incluso en la radiografía pueden verse con la ecografía. Y si necesitamos hacer una toracocentesis, la ecografía puede ayudarnos a ubicar el lugar donde hay más líquido para que podamos entrar la aguja y producir el menor daño, ¿no? O menor riesgo posible de daño. Entonces, localizar el lugar más adecuado para la toracocentesis. Entonces, la ecografía pleural, muy útil para esto, ¿no? Otro estudio es una tomografía torácica que nos ayuda sobre todo para la etiología, ¿no? Distinguir lesiones pleurales de parenquimales. Por ejemplo,
podríamos distinguir un mesotelioma, ¿no? Un tumor de repente, ¿no? Con la ayuda de la tomografía, ¿ya? O sea, para hacer el diagnóstico de derrame pleural en sí, no es necesaria la tomografía, pero para ver la etiología, o sea, la causa del derrame pleural sí podría ayudarnos, ¿ya? Y el estudio del líquido pleural, ¿no? Entonces hay que hacer un procedimiento que se llama toracocentesis, sacar un poco de líquido pleural y hacer pruebas bacteriológicas, citológicas, bioquímicas para determinar la etiología, ¿ya? Eh, entonces, este es importante. Ahora, a ver, acá tenemos una tomografía, ¿no? Acá vemos el líquido, ¿no? Es un derrame pleural, ¿no? En el lado izquierdo del paciente, el lado izquierdo. La toracocentesis es el estudio, pues, de líquido pleural, ¿no? Entonces, es un procedimiento relativamente sencillo que lo hacemos a la cama del paciente, no es simplemente introducir una aguja en el espacio pleural y tratar de obtener líquido, que puede ser para estudio, ¿no? Unos 30 centímetros de líquido, más o menos, para mandar a hacer estudios bacteriológicos, citológicos, en fin. O cuando el derrame es pleural, ahí hay que hacer una toracocentesis evacuatoria, o sea, tratar de sacar la mayor cantidad de líquido posible para que el paciente pues pueda, sobre todo si está con mucha disnea, mucha insuficiencia respiratoria, para mejorar los síntomas, ¿no? En este caso, vamos a hacer una toracocentesis diagnóstica, entonces solamente para análisis del líquido, ¿no? Entonces, en derrames enquistados, la ecografía nos ayuda a localizar y poner para ver dónde vamos a punzar, ¿no? Entonces, esto también para que, como referencia a los criterios de Leigh, cuando mandamos a analizar el líquido, pedimos un estudio citoquímico, células y químico, ¿no? Del líquido pleural. Entonces, en este estudio citoquímico vamos a pedir proteínas, ¿no? Albúmina, vamos a pedir esta sustancia que se llama deshidrogenasa láctica, fundamentalmente. Vamos a pedirla tanto en el líquido pleural como en el suero. Y la relación del líquido pleural, de la DHL y de las proteínas, tanto en el líquido pleural como en el suero, nos van a ayudar, nos van a orientar para ver si el paciente tiene trasudado o exudado. Obviamente la anamnesis ya nos está ayudando, ¿no? Pero a veces a simple vista el líquido no vamos a poder saber si es exudado o trasudado, o a veces los antecedentes no están muy claros, entonces necesitamos este análisis para confirmar si es trasudado o exudado. Entonces acá tienen los valores, ¿no? Una relación de DHL pleural en suero menos de 0.6, trasudado, ¿no? Y las de proteínas pleural con suero menos de 0.5, también trasudado, ¿no? Y exudado cuando está en estos valores. Entonces ya con esto nos orientamos al diagnóstico y ya sabemos las causas de trasudado y de exudado. Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Es derrame pleural. Ya, entonces seguimos con neumotórax, ¿no? Entonces, en derrame pleural hemos visto pues que se acumula líquido, ¿no? En la cavidad pleural, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Acá es la interposición de aire. El neumotórax, entonces, aire entre la pleura parietal y visceral que ingresa por una solución de continuidad de la pleura. ¿De dónde sale el aire? No van a pensar que el aire, pues yo le meto un cuchillo al paciente, ¿no? Lo asaltan y le meten un cuchillo y por ahí entra el aire. No, ¿no? Porque el pulmón tiene una presión negativa, o sea, por ahí no va a entrar nunca el aire de afuera. Pero cuando se lesiona el pulmón, ¿no? Y algún bronquio, el aire sale del pulmón hacia el espacio pleural. Y de ahí es donde se produce el neumotórax, ¿no? Entonces, una solución de continuidad de la pleura. Esto puede producir un colapso total o parcial del parénquima pulmonar. Miren, acá en este gráfico hay un colapso importante, casi total, del parénquima pulmonar. Bueno, ¿por qué se puede producir esto? Pues tenemos entonces dos tipos, un neumotórax espontáneo o traumático, ¿no? Espontáneo, que no ha habido pues un antecedente de golpe, de traumatismo, de nada, ¿no? Y traumático cuando sí es producido pues por un traumatismo, como su nombre lo indica. En el neumotórax espontáneo, a su vez, puede ser primario o puede ser secundario, ¿no? Secundario es cuando el paciente tiene algún antecedente de alguna enfermedad. Entonces, estamos hablando de un neumotórax espontáneo secundario. Y primario cuando el paciente no tiene ningún antecedente, ¿no? Es un paciente previamente sano, y esto generalmente se debe a la ruptura de una bula,
subpleural, ¿no? Las bulas son acúmulos de aire, ¿no? En la pleura, ¿no? Que son congénitos y que a veces no dan ningún síntoma. El paciente puede vivir con eso toda su vida y no tener ninguna molestia, pero a veces pues podría romperse y producir un neumotórax, ¿no? Entonces, la ruptura de una bula subpleural da origen a un neumotórax espontáneo primario. En el secundario, sin embargo, siempre tenemos un antecedente de alguna enfermedad, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, bulas, absceso pulmonar, cavernas, ¿no? Tuberculosas, carcinomas, ¿no? Cáncer, enfermedades granulomatosas, en fin, ¿no? Podrían estas, producir un neumotórax espontáneo secundario, ¿no? El traumático, iatrógeno, nuevamente, ¿no? Les repito, por procedimientos médicos, obviamente sin ninguna intención, ¿no? De hacer daño. Una complicación de la colocación de un catéter venoso central, de una intubación endotraqueal, de la toracocentesis, de una biopsia que se va a sacar. Entonces, cualquier complicación de esas podría producir una lesión en la pleura, ¿no? Y un neumotórax traumático. Y también, pues, el neumotórax traumático debido a lesiones, ¿no? Accidentes de tránsito, lesiones con arma blanca, con objetos punzocortantes, ¿no? Que dañen y penetren y lesionen la pleura, ¿no? Un traumatismo cerrado, por ejemplo, un golpe, una caída que produzca una fractura de la costilla y el fragmento de la costilla puede actuar pues como arma, ¿no? Y lesionar la pleura y por ahí producirse el neumotórax. Muy bien. El neumotórax espontáneo primario, ¿no? Es decir, este en el que el paciente no tiene ningún antecedente de enfermedad conocida, ¿no? Es usual en varones, generalmente entre los 20 y 40 años, o sea, varones relativamente jóvenes que generalmente tienen un biotipo leptosómico, ¿no? Son altos, delgados. Si fuman, va a aumentar pues 20 veces el riesgo, ¿no? Y esto se desencadena pues de repente cuando el paciente está haciendo algún tipo de actividad, está montando bicicleta, está en el gimnasio, algo, ¿no? Generalmente es ¿no? Un varón así joven, alto, delgado y que viene de pronto a la emergencia con disnea. Entonces tenemos que pensar en un neumotórax espontáneo primario, ¿no? Estos pacientes que presentan este neumotórax generalmente es producido por las rupturas, ¿no? De las vesículas y las bulas que estamos diciendo que se sitúan en el vértice de los pulmones y tienen un riesgo de recurrencia, ¿no? O sea, en los siguientes meses, años, podría volver a producirse un episodio de neumotórax, ¿no? Los factores de riesgo, hay tabaco, la edad joven, ¿no? Y a veces se encuentra fibrosis, algo de fibrosis pulmonar en las radiografías. Los neumotórax van a clasificarse según su tamaño, no según la cuantía, la cantidad de aire que haya entrado a la cavidad pleural. Entonces, es un mínimo leve cuando es menos del 15%, que miren, prácticamente solo va a tomar el ápice, ¿no? del pulmón, ¿no? Uno moderado, de un 30 hasta 50% de repente, cuando en la radiografía de tórax ya vemos que es caída del ápice y sobrepasa el ilio, ¿no? Sobrepasa la mitad del pulmón. Entonces es un moderado. Extenso cuando ya toma todo hasta el diafragma, ¿no? Entonces ya está empujando el pulmón. Y total cuando es un colapso del 100%, o sea, el pulmón está reducido a un muñón y todo el resto está tomado por aire, ¿no? Entonces, según el tamaño, ¿no? Mínimo, moderado, extenso y total. El cuadro clínico va a depender también de la magnitud, ¿no? del neumotórax, ¿no? Puede haber pues dolor de tipo pleurítico en punta de costado, ya saben, es dolor característico pleurítico, ¿no? De la pleura, en punta de costado, punzante, que aumenta con la respiración y la tos. Esto va a ser casi constante, ¿no? Todos los pacientes, 98% de los pacientes vienen con dolor de tipo pleurítico, ¿no? Cuando es de inicio brusco el neumotórax, ¿no? Por disnea, la disnea va a depender obviamente de la magnitud, de la cuantía, y podría haber cianosis, que si es pues un neumotórax severo, ¿no? Severo o total, ¿no? Entonces, el dolor va a ser constante en los neumotórax de inicio brusco. Cuando hay instauración lenta, porque podría darse pues que el neumotórax va instaurándose poco a poco, ¿no? Entonces vamos a tener dolor y de repente una disnea ligera, ¿no? A veces el paciente no le da mucha importancia y espera varios días, incluso semanas, y recién viene, y cuando nosotros lo examinamos encontramos pues los hallazgos, ¿no? Muy bien, en el neumotórax atención es un tipo especial, es una urgencia, ¿no? Acá vamos a tener colapso total del pulmón. ¿Por qué?
porque está saliendo, perdón, el aire del pulmón hacia el espacio pleural y acá el espacio por donde sale, o sea, la solución de continuidad de la pleura actúa como válvula y no deja que vuelva a entrar, porque también hay aumento en la presión, parece, de las vías aéreas. ¿Ya? Entonces, el aire solamente sale y no vuelve a entrar. Entonces, sale es como que se está inflando un globo, ¿no? Y aumenta mucho la presión en el espacio pleural. Y este aumento de la presión pleural va a comprimir, pues, el pulmón, va a empujar también al pulmón sano, va a aumentar la presión intratorácica. Este aumento de la presión intratorácica hace que disminuya el retorno venoso a las venas cavas, puede producir un shock cardiogénico, ¿no? Y ese paciente va a venir pues con insuficiencia respiratoria, con cianosis, taquicardia, hipotensión, palidez, sudoración, acidosis respiratoria, en fin, es una urgencia. En este caso no podemos esperar a sacar radiografías, nada, ¿no? Si lo identificamos, lo detectamos, tenemos inmediatamente que colocar un Venocat, ¿no? O algo para liberar, para sacar el aire de este espacio pleural y poder liberar ese pulmón. Ahora, ¿qué cosa podría producir pues que este aire esté entrando y aumenta la presión en la vía respiratoria y sale y sale y sale y sigue saliendo hacia el espacio pleural? La ventilación mecánica, por ejemplo, ¿no? Nos hemos dado cuenta, no se han adecuado bien los parámetros del ventilador y podría producirse. La reanimación cardiopulmonar, cuando estamos haciendo las compresiones, ¿no? Podríamos también haber producido una ruptura de repente de costilla, ¿no? Y como estamos aumentando la presión en la vía aérea, pues se va a producir este neumotórax a tensión. Y terapia con oxígeno hiperbárico, que también hemos visto ahora como complicaciones del COVID, porque hemos estado poniendo oxígenos a alto flujo, sistemas de oxígeno a alto flujo a los pacientes y podría producirse, ¿no? Neumotórax a tensión. Entonces, eso es una urgencia. En el examen físico, ¿no? A la inspección, pues, si el neumotórax es extenso, va a haber abovedamiento y disminución de la expansión del lado comprometido, ¿no? Sobre todo en niños también, ¿no? Que su caja torácica es mucho más flexible. A la palpación, disminución de la expansión torácica, abolición de las vibraciones vocales. ¿Ya? Obviamente, ¿no? Acuérdense nuevamente de las vibraciones vocales, ¿no? Corren bien, nadan mal, vuelan peor. Entonces, en aire no va a haber vibraciones vocales. A la percusión, pues si hay aire, va a aumentar la sonoridad, ¿no? Puede haber hipersonoridad o timpanismo. Y a la auscultación va a haber disminución o ausencia del murmullo vesicular y podría también auscultarse un soplo anfórico. Es decir, como si ustedes agarran una jarra, ¿no? Y soplan dentro de esa jarra y van a sentir ese sonido, ¿no? Ese es el soplo parecido al soplo anfórico, ¿no? Muy bien, los exámenes complementarios nuevamente, pues nuestra muy útil radiografía de tórax, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la radiografía de tórax? Miren acá, por ejemplo, este es el lado derecho. Miren el lado izquierdo, el pulmón izquierdo, vean ustedes la trama broncovascular, cómo va hasta el límite, ¿no? Llega hasta el límite externo del pulmón, o sea, todo el pulmón, ¿no? Sin embargo, acá vemos toda esta zona externa en el lado derecho, toda esta zona externa negrita, negro, eso es aire, ¿no? Y este es el pulmón que está colapsado. Entonces vamos a ver el colapso pulmonar y esta línea, fíjense ustedes que se dibuja ahí, es la línea pleural, que es la línea visceral, ¿no? Que es una característica de la radiografía en el neumotórax y la ausencia de la trama vascular pues por detrás de la línea pleural. ¿No? No hay, negrito, negrito, no hay nada de trama. Esta es una radiografía normal, para que se den cuenta, ¿no? Miren cómo la trama llega hasta la parte más externa, ¿no? Esto es normal. Acá nuevamente estamos viendo, miren, aquí está el pulmón colapsado en el lado derecho, y todo esto, acá no vemos nada de trama, todo es negrito, aire. Entonces este es el neumotórax, ¿no? Acá está graficado, ¿no? Este es el pulmón, el muñón, digamos, del pulmón, y el neumotórax. Este es un neumotórax hipertensivo, miren acá, no hay nada de trama. Por acá está el pulmón empujado y está comprimiendo, está empujando todas las estructuras del mediastino y comprimiendo también el pulmón contralateral. Entonces este es un paciente muy grave, ¿no? Seguramente con todos los signos que hemos dicho de shock incluso. Neumotórax hipertensivo o atención. La tomografía también puede sernos útil
acá vemos, ¿no? El pulmón izquierdo y todo lo negrito que es el aire, ¿no? Es común encontrar, sobre todo en los pacientes con traumatismos, con accidentes, hemoneumotórax, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos acá. Miren, acá en el lado izquierdo tenemos el pulmón, ¿no? Acá tenemos líquido, que podría corresponder a sangre, y aire. Entonces será un hemoneumotórax, ¿no? Entonces la combinación de los dos. Y vamos a, va a predominar seguramente la sintomatología de lo que esté, lo que sea más evidente, ¿no? Si es mayor el neumotórax, pues predominará la sintomatología del neumotórax. Si es mayor el hemotórax, predominará la signología del hemotórax. Muy bien, chicos. A ver, ¿hay alguna pregunta? Doctora, disculpe, ¿el soplo anfórico es igual al soplo tubario o cómo lo diferenciamos? No, es diferente. Ya, miren, el soplo tubario es como soplar dentro de un tubo, ¿no? Más o menos si ustedes podrían imitarse diciendo, no sé si me escuchan bien, hay aplicaciones también que tienen los ruidos, ¿ya? O pueden ponerse su estetoscopio en la garganta, ¿ya? Y respiran, ¿no? Con su boca abierta, y eso es parecido a lo que sería un soplo tubario. El soplo anfórico es como cuando soplan dentro, es como más musical, cuando soplan dentro de una jarrita, de una vasija, ¿no? Por eso se llama anfórico, como ánfora, ¿no? Entonces es un poco más, más musical, ¿no? Tiene una tonalidad diferente, ¿no? Pero a veces no es muy común en realidad encontrar el soplo anfórico en el neumotórax, ¿no? Básicamente a la auscultación van a encontrar la ausencia del murmullo vesicular. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Muy bien. Si no hay más preguntas, chicos, entonces ya les voy a colgar yo más tarde la clase